Estimados estudiantes, mi nombre es Fausto Contero, soy docente del Instituto Misael Acosta Solís y soy su docente de la materia de química que corresponde al primer nivel de su formación como naturópatas. En esta ocasión les voy a presentar la primera parte de la clase de la asignatura de química, ¿ya? Para que ustedes la tengan en esta grabación, la puedan ver las veces que deseen y pues hay una mejor comprensión de la materia, complementando el estudio de su módulo. Igual les daré en estas grabaciones nuevos conocimientos, nuevas informaciones que a ustedes les servirá mucho en su carrera. Vamos a iniciar entonces con la primera unidad que corresponde al estudio de la química básica que tenemos que ver nosotros. Y vamos a ver primero, pues, lo que es la química, sus conceptos fundamentales. Primero sabemos que la química es una ciencia, ¿ya? ¿Y por qué es una ciencia? Porque es un conocimiento ordenado y sistematizado del saber humano. Y de hecho es la base de muchos otro tipo de ciencias, de otro tipo, digamos, de conocimientos que nos permiten tener una idea de cómo está conformado nuestro mundo y cómo funciona. Tenemos como una definición que la química es la ciencia que estudia la materia, ¿ya? Es decir, su estructura, de qué está hecha la materia, va a estudiar también las transformaciones que se dan, sus interacciones, cómo interactúa la materia una con otra, cómo se van las reacciones químicas, cómo se forman nuevos compuestos y perdón, y los procesos energéticos que se dan en este proceso de transformación de la materia, ¿ya? Es decir, no va a estudiar aquello que no sea materia. Por ejemplo, digamos, las radiaciones o cosas como las ondas, que más van a ser estudio de la física. Entonces vamos a centrar en lo que es materia, no tanto energía, sino materia. Ahora, la química nos ayuda a entender muchas cosas, como por ejemplo la composición de los minerales, de sustancias medicinales que nosotros vamos a utilizar en nuestra profesión como naturópatas, ya cómo les podemos extraer, con qué procedimiento, etcétera. También cómo están unidos los átomos para formar los compuestos y según eso, qué características va a tener un compuesto. También cómo preparar una sustancia medicinal para obtener los resultados deseados. Por ejemplo, o el fundamento de cómo hacer, por ejemplo, una crema, una tintura, un ungüento, un jarabe, ¿ya? Diferentes tipos de formas medicinales. Igual, cómo está conformada cada una de nuestras células y cómo funciona. Nosotros podemos entender desde el punto de vista químico, no solamente desde el punto de vista biológico, porque vamos a ver que nuestra célula es una gran, inmensa máquina química, donde hay entrada y salida de sustancias, interacciones entre átomos, destrucción de sustancias, formación de nuevas sustancias, etc. Es importante estudiar química para saber comprender todos estos procesos. También, ¿qué ocurre con los nutrientes que consumimos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo consumo glucosa, cuando consumo una grasa, consumo una proteína? ¿De qué está formado? ¿Cómo se va a aprovechar? ¿Ya? Y de hecho, pues casi todo lo que ocurre en el universo van a ser fenómenos químicos. Pasemos a ver un poco, pues, la historia de la química. Y tenemos que desde la prehistoria el hombre ha utilizado la química. La primera reacción química que digamos que el hombre fue capaz de controlar es la combustión. Ya recordemos que en la combustión nosotros tenemos un combustible, que sería lo que se va a quemar, en este caso, por ejemplo, la madera, y un comburente, que es el oxígeno. Entonces, miren ustedes, la energía, el calor que se alimenta con el oxígeno, va a transformar químicamente a esta materia en sus componentes. Entonces, por ejemplo, después de quemar madera o un papel, ¿qué vamos a obtener? Anhídrido carbónico, agua y las sales minerales de las cuales estaba compuesto esto, ¿no? Entonces el hombre sin saberlo ya estaba controlando una reacción química desde que inventó el fuego. Podemos nombrar después, o sea, ya en la época de la antigua Grecia, en la época del florecimiento, de todos los filósofos, toda esta gente que comenzaba a preguntarse,
cómo funcionaba el mundo, ya queriendo alejarse un poquito de la mitología, del misticismo, darle digamos, una razón racional a cómo funcionan las cosas en el mundo. Tenemos, miren, a Demócrito, que es un filósofo griego, que fue el primero en establecer lo que sería la idea de un átomo, ¿sí? El primero en pensar lo que es un átomo. Demócrito, él pensó, a ver, ¿qué pasa si yo tengo una materia, un pedazo de materia, un objeto, una manzana, por ejemplo? Y yo le divido por la mitad, y a eso le divido por la mitad, y a eso por la mitad, y a eso por la mitad, por la mitad, por la mitad, infinitas veces. Y Demócrito pensaba, va a llegar un punto en que yo obtenga una partícula que no puede ser dividida más. Entonces él le llamó a esa partícula átomo, que significa sin división, ya que no puede dividirse. Y átomo y Demócrito, pues así con todo su conocimiento, con su raciocinio, él estableció pues algunos principios. Por ejemplo, él dijo que los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles, ¿ya? También que se diferencian en su forma y tamaño, y que las propiedades de la materia van a variar según cómo se ve en el agrupamiento de los átomos. Lógicamente, estas consideraciones no son correctas según lo que sabemos actualmente. Muchas de ellas sí, ¿no? Como el átomo, es decir, la parte más pequeña de la materia que tiene identidad propia, pero ya dieron origen a todo lo que es el desarrollo de la química a nivel de la historia. Si seguimos avanzando, nos encontraremos con la época de la alquimia. Estamos hablando como en la Edad Media, más o menos. Y en la alquimia, pues, la alquimia fue, digamos, la precursora de la química. Los alquimistas, antiguos alquimistas, eran científicos que estaban entre lo religioso, lo místico todavía, pero ya queriendo ver las cosas también desde un punto de vista racional, que tenían como objetivo algunas cosas. Por ejemplo, un objetivo de la alquimia era crear la piedra filosofal, que se supone que era un objeto o un procedimiento a través del cual se podría convertir el plomo en oro, ¿ya? También otro objetivo era crear lo que llamaban el elixir de la eternidad, ¿no? O sea, el elixir de la larga vida o la panacea, que también se le puede decir, que era una sustancia que curaba todas las enfermedades y que inclusive podía salvar al hombre de la muerte, o sea, darle la inmortalidad. Ese era como otro objetivo. Creían que a través de la química se podría en algún momento inventar una sustancia que tenga esas propiedades. Otro objetivo de la antigua alquimia era la formación de la vida, es decir, crear vida de la nada, crear vida en un laboratorio, o sea, crear un ser humano, lo que se conocía, pues, según esa terminología, como un homúnculo, es decir, un ser humano creado artificialmente. Y en todos estos procesos, miren, también intervenía mucho la parte mística, la parte energética. Así vemos la alquimia en la India tenía mucha más parte de espiritualidad, o sea, más que la transformación de la materia, la alquimia en la India se refería a la transformación espiritual del ser humano. Lógicamente, no se llegaron a esos objetivos. Nunca se creó la piedra filosofal, ni se creó un humano en un laboratorio, ni tampoco un elixir de la inmortalidad. Pero durante todo ese proceso nos dejaron muchos aportes. Por ejemplo, los alquimistas fueron los primeros que lograron diferenciar elementos, de darle nombre específico a cada elemento. Es decir, a ver, esto es carbono, esto es oxígeno, esto es azufre, esto es plomo, ¿ya? Inclusive darle un símbolo a cada elemento, lo que sería el precursor de lo que conocemos ahora como la tabla periódica. También a través de todo este proceso se inventaron muchos materiales de laboratorio y muchos procesos de laboratorio que hasta ahora los utilizamos, como por ejemplo la destilación, la calcinación, la digestión, entre otros. Y en ese proceso se descubrieron muchas sustancias, como explosivos, como pigmentos para las pinturas, ¿no? Como las sales de amoníaco, muchos ácidos, muchos álcalis. Entonces, todo este proceso dio un gran avance a la química como la conocemos en la modernidad.
Seguimos avanzando en la historia y nos encontramos en la época de Paracelso. Paracelso fue igual un alquimista, un científico de mucho renombre en la época medieval. Y Paracelso, de una manera metafórica, decía que el ser humano estaba compuesto por tres sustancias que son azufre, mercurio y sal. Pero bueno, no es al pie de la letra que decía eso, es de una manera metafórica. Él decía, el azufre es el principio vital, es como quien dice el espíritu, ¿ya? El mercurio sería el alma y la conciencia, y la sal nuestra parte sólida, es decir, nuestro cuerpo físico. A Paracelso se le reconoce como el padre de la iatroquímica, es decir, de la química medicinal, porque fue el primero que comenzó a utilizar compuestos químicos para la salud. ¿Ya? O sea, el primero que comenzó a hacer medicina química, se podría decir. Y principalmente él utilizaba como medicamento sales de azufre y mercurio, ¿ya? Con diferentes eficacias, se podría decir, ¿no? Llegamos después al siglo XVII, la época de este científico que es Stahl, en la que él propuso una teoría que se llama la teoría del flogisto. Él decía que todas las sustancias que se queman o se oxidan contienen un componente que se llama el flogisto, ¿ya? De tal manera que cuando, por ejemplo, un pedazo de madera tiene flogisto, decía él, si yo le quemo, ese flogisto desaparece, se va en el aire, ¿ya? Y lo que me queda es la materia sin el flogisto. Durante mucho tiempo se mantuvo como una verdad eso, hasta que llegó un científico que le tenemos aquí, de apellido Lavoisier. Lavoisier se le adjudica que fue el primero, digamos, en pensar en hacer experimentos para comprobar las teorías químicas que había en su época. Él hizo un experimento. Se decía, no, que si yo tengo un pedazo de hierro y se oxidaba, se le dejaba pues afuera en la lluvia, que le dé el aire y se oxidaba, eso era por el flogisto que tenía. Entonces, si nos atenemos a la teoría del flogisto, podemos decir, si un pedazo de hierro se oxida, va a pesar menos que el pedazo de hierro sin oxidar, porque pierde flogisto, ¿ya? Entonces él hizo un experimento, cogió un pedazo de hierro, le pesó, lo puso a oxidar durante un tiempo, ya cuando estuvo bien oxidado, le volvió a pesar. ¿Y qué pasó? O sea, lo que se esperaría, según la teoría del flogisto, es que pesara menos, porque perdió el flogisto por la oxidación. Y pasó lo contrario, pesó más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque captó oxígeno. Entonces, al captar oxígeno, digamos, en el proceso de oxidación, pesó más. Entonces, miren, quedó por los suelos la teoría del flogisto. Y como les digo, fue el padre de la experimentación científica como lo conocemos ahora. Así que, bueno, y después de eso vino lo que conocemos como la química moderna, ¿ya? En la que ya comenzaron a existir síntesis de sustancias en el laboratorio. Sabemos que la urea, un componente pues, de la orina, que a veces se pensó durante un tiempo que los componentes de los seres vivos no podrían sintetizarse en un laboratorio, y luego se logró hacerlo. Es el origen de muchas medicinas, ¿no? Así que podemos hablar de una manera general y como resumen las principales etapas de la química en la historia. Primero tenemos la prehistoria, la etapa de la alquimia, la etapa de la iatroquímica, la etapa del periodo del flogisto que se terminó con el inicio de la experimentación científica, la química moderna, que es la que más o menos estamos utilizando hasta ahora, y ahora estamos frente a una nueva etapa que es la era atómica de la química, en que ya nos centramos en los secretos de la profundidad del átomo, ¿sí? Y la manipulación del átomo y la física y química cuántica, que ya es todo un mundo, pues, nuevo para el estudio de la química. Es importante saber que el estudio de la química se basa en el método científico, ¿ya? Y básicamente, miren, el método científico se basa en observación, hipótesis, experimentación, teoría, y con eso, pues, sacar una ley. Básicamente es esto. Primero, pues, observar la naturaleza y hacernos una pregunta, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es que funciona esto?
¿Ya? Por ejemplo, digamos, yo tengo una planta medicinal. Quiero saber, ¿será que esta planta sirve para esta enfermedad? ¿Ya? Me hago esa pregunta y genero una hipótesis. La hipótesis sería, esta planta medicinal sirve, por ejemplo, para tratar la gripe. ¿Ya? Me hago esa pregunta. ¿Cómo compruebo si mi hipótesis es verdadera o falsa? Someto a esa hipótesis a una experimentación. Es, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo compruebo que esta planta sirve para la gripe? Voy a aplicarla en pacientes que tengan gripe. Si les ayuda, diré, sí, esa planta sirve para la gripe y por lo tanto mi hipótesis es verdadera. Si no pasa nada, yo diré, pues no, esta planta no sirvió para la gripe. Por lo tanto, mi hipótesis es falsa. Y llego a una conclusión, ¿ya? Y que la tengo que reportar, que le puedo dar la forma, por ejemplo, de una teoría o de una ley después, ¿no? Pues las teorías, cuando ya se comprueban muchas veces, se transforman en leyes de la ciencia. Así tenemos que la química, que nosotros vamos a estudiar, tiene muchas ramas, muchas clasificaciones. Tenemos a la química general que abarca todos los procesos referentes a la materia, las leyes, las sustancias, elementos, compuestos y fenómenos que acompañan las interacciones. Es el estudio más básico de la química, o sea, a nivel de átomos, a nivel de elementos, a nivel de cómo se van los compuestos. Nosotros vamos a estudiar un poquito acerca de medicina general. Otra parte de la química es la química orgánica. Esta trata de todos aquellos elementos y compuestos que se encuentran en los seres vivos y o que intervienen en los intercambios del ser vivo con el ambiente. Por ejemplo, aquí vamos a estudiar nosotros también buena parte de esto, los principales compuestos, como los del carbono, que van a formar a los seres vivos y que interactúan en esos procesos vitales. Al contrario de la química inorgánica, se refiere a aquellos compuestos que no son de origen vivo, o sea, no existen en los seres vivos, ¿ya? Y que no intervienen en esto. Generalmente les llamamos la química mineral, porque es justamente de eso, la química del suelo, de las rocas, de los minerales. Tenemos la química nuclear que se encarga del estudio del átomo desde su profundidad. Las partículas nucleares, o sea, las partículas subatómicas, cómo interactúan entre ellas, etcétera, que es una química pues súper avanzada que todavía está desarrollándose. Tenemos la físico-química, que es como comprender los fenómenos químicos desde la física, ¿ya? Es algo pues más avanzado que se debe estudiar. Tenemos la bioquímica. La bioquímica es la parte de la química orgánica que estudia los procesos químicos de los seres vivos, es decir, cómo se da el metabolismo, ya cómo una sustancia en nuestro cuerpo se transforma en otra, ya cómo aprovechamos las sustancias, cómo nuestro cuerpo sintetiza, crea nuevas sustancias. Entonces, todo eso es parte de la química, de la bioquímica. Y por último, pues la química analítica, que es una parte de la química experimental, de una química práctica, que se ocupa de cómo nosotros podemos reconocer de qué materiales está hecho un cuerpo, un objeto, ¿no? Lo fracciona, hace diferentes tipos de pruebas a nivel de laboratorio para conocer su estructura y cuantificarla también, ¿no? Por ejemplo, decir cuánto habrá en este objeto, cuánto habrá de carbono, cuánto habrá de oxígeno, ¿ya? O de una sustancia específica. Así entramos a lo que es materia, ¿no? Y tenemos como un concepto que materia es todo cuanto existe en el universo que posee masa y volumen, ¿ya? Es decir, que va a ocupar un lugar en el espacio. Entonces, por ejemplo, la silla donde estamos sentados, la computadora que estamos mirando, ya los zapatos que tenemos puestos, todo eso es materia porque tiene un peso, tiene un volumen y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, el calor lo sentimos, pero el calor no tiene peso, no puedo agarrar el calor, ¿cierto? No tiene una masa, no tiene materia. Entonces el calor no forma parte de eso. Igual, diferentes tipos de energía, la electricidad tampoco, ¿ya? Los rayos cósmicos, rayos X, ¿ya? La luz, ¿ya? No son materia, son energía. Sin embargo, con ese científico que todos le conocemos, que es Albert Einstein, él nos abrió un poquito más
a la comprensión de la interacción entre materia y energía. Algo que filósofos de muchas épocas ya habían teorizado, ¿ya? Y con Einstein sabemos que la materia no es más que una manifestación de la energía. Es decir, que la materia que nosotros vemos como algo denso, en realidad es una energía condensada. ¿Sí? Esto lo resumió, pues, Einstein con esta famosa ley, esa famosa ecuación, que es E igual a mc al cuadrado, que significa que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Quiere decir que cuando yo acelero un cuerpo al cuadrado de la velocidad de la luz, se transforma en energía. Y al revés, si yo desacelero la energía a, digamos, la raíz de la velocidad de la luz, se va a transformar en materia. Entonces, eso es lo que ocurre en nuestro universo. También de esto nosotros derivamos lo que se llama la ley de conservación de la masa. Yo creo que nos dice que la materia en el universo no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando quemamos un pedazo de papel, la materia de la cual está constituido no se destruye, sino que se divide en sus componentes fundamentales. Tenemos la ceniza, tenemos el humo, ¿ya? Que cada cual va a tener diferentes tipos de átomos. O por ejemplo, cuando un cuerpo vivo, digamos, muere y se descompone. No se destruye, simplemente se ha descompuesto, ¿sí? Según eso también tenemos los estados de la materia. Y esto, bueno, es de conocimiento básico para todos nosotros, se da a nivel de escuela, de colegio también, pero recordemos algunos conceptos fundamentales. La materia puede tener o presentarse en diferentes tipos de estado en dependencia de algunos factores, como por ejemplo, la atracción o repulsión intramolecular, es decir, las moléculas de las cuales está compuesta la materia pueden o atraerse o repelerse. Entonces, en dependencia de qué es la fuerza que predomina, la de atracción o la de repulsión, tomará uno u otro estado. Según eso, también los espacios intermoleculares, la capacidad de compresión que tenga un cuerpo y la capacidad de mantener su forma y su volumen. Así, por ejemplo, tenemos nosotros, en el estado sólido, la fuerza de atracción de las moléculas es mayor a la fuerza de repulsión. Entonces, por eso tiene una forma pues definida, ¿cierto? Por lo tanto, los espacios entre las moléculas van a ser pequeños, porque las moléculas están bastante unidas entre sí. Tiene una capacidad de compresión pues baja, no podemos comprimir demasiado un cuerpo sólido sin romperlo, sin dañarlo. Además de que tiene una forma constante y un volumen también constante, ¿ya? Luego tenemos el estado líquido. El estado líquido, miren ustedes, las fuerzas de atracción y de repulsión intramolecular están equilibradas, ¿ya? O sea, ni mucho ni poco. Esto hace que los espacios intermoleculares sean mayores que en un cuerpo sólido, pero menores que en un cuerpo en estado gaseoso. Tiene cierta capacidad de compresión, ¿ya? No demasiada, pero cierta capacidad de compresión. Y tiene una forma variable, por ejemplo, un líquido sabemos que va a tomar la forma del el recipiente que lo contenga y un volumen constante, ¿ya? Es decir, si yo tengo 1 litro de agua en una botella, en un balde, en una tina, ¿ya? Siempre va a ser 1 litro de agua, simplemente que su forma varía, pero su volumen no varía, ¿sí? Luego tenemos el estado gaseoso. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mayores a las de atracción. Por eso, las moléculas están bastante separadas entre sí. Tiene una capacidad de compresión bastante fuerte, por eso podemos envasar un gas, ¿no? Por ejemplo, el gas de cocina o el oxígeno o el anhídrido carbónico. Le podemos comprimir y envasar y tiene una forma variable, va a variar según el recipiente que lo contenga, y su volumen también es variable. El volumen va a depender del lugar donde esté contenido. Se habla de un cuarto estado de la materia que es el estado de plasma. En el estado de plasma, las moléculas están rotas
¿sí? Y tienen cargas eléctricas. O sea, los átomos también están rotos, tienen cargas eléctricas. Este estado principalmente lo vamos a encontrar no en nuestro planeta, sino en el espacio, en las estrellas, que es lo que conocemos también como estado de plasma iónico, plasma ionizante. Sabemos que los estados, un cuerpo puede cambiar de estado de la materia. Por ejemplo, tenemos lo más evidente que conocemos es el agua, ¿cierto? Tenemos el agua en estado sólido, que es el hielo. En estado líquido, el agua líquida, y en estado gaseoso, el vapor de agua. Y miren que la misma agua puede variar entre cada uno de estos. El paso del estado sólido o al estado líquido le conocemos como fusión, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, el hielo se derrite, ¿sí? Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, la fusión depende del aumento de temperatura. Luego tenemos el paso del estado líquido al estado gaseoso, se conoce como la evaporación o vaporización, que igual tenemos que aumentar la temperatura. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir el agua, se calienta y se transforma en vapor. Y tenemos lo contrario. Tenemos cuando yo tengo vapor o el estado gaseoso y pasa a estado líquido, eso se llama condensación. Para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Bajar la temperatura, ¿ya? Algo contrario a la evaporación. Y si yo tengo algo en estado líquido y pasa a estado sólido, como yo pongo a congelar el agua para que se haga hielo, eso se llama la solidificación, que igual necesito para la solidificar bajar la temperatura. Hay dos estados también alternos, que son la sublimación y la retrosublimación. Sublimación es cuando un sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto el hielo seco, ya que se utilizaba bastante para conservar la temperatura de los helados. Entonces, ¿el hielo seco qué es? Simplemente es anhidrido carbónico en estado sólido. Entonces, el hielo seco nunca se hace agua, sino que solito va pasando un estado de vapor. Eso se llama la sublimación. O, por ejemplo, muchos pastillas aromáticas, esas que se utilizan como aromatizantes, ¿no? Esas también, miren, tenemos en estado sólido y no pasa líquido, simplemente es como que se va volatilizando, perdiendo, es decir, se sublima a estado gaseoso. Y lo contrario, cuando yo tengo algo en estado gaseoso y pasa a estado sólido, se llama la retrosublimación, que sería lo contrario. Por ejemplo, para hacer hielo seco, ¿qué tengo que hacer? Coger gas de anhidrido carbónico, bajarle muchísimo la temperatura y de una se forma un sólido, sin pasar por un líquido. Este es el fundamento de la teoría cinética, la que nos dice que esos cambios de estado se dan por el movimiento que tienen las partículas que forman un objeto. Por ejemplo, en el estado sólido tenemos que las moléculas están muy unidas entre sí y casi que no se mueven. Si yo aumento el calor, aumento la temperatura, esas partículas van a comenzar a moverse, tienen más energía, se van moviendo, lo que los lleva al estado líquido. Si sigo aumentando el calor, igual, las moléculas tienen más energía, se mueven a mayores velocidades, se separan entre sí y llegan al estado gaseoso. Eso es simplemente lo que se conoce como la teoría cinética. Tenemos las propiedades de la materia, ¿ya? Y diferenciamos dos tipos de propiedades, las generales o extrínsecas y las específicas o intrínsecas. Las propiedades generales o extrínsecas son aquellas que son comunes a toda la materia, ¿ya? Y que, o sea, observar esas propiedades no nos va a permitir diferenciar entre una materia y otra, porque son comunes a todas. Por ejemplo, tenemos aquí, y ustedes lo pueden leer, la masa, que es la cantidad de materia que tiene un compuesto, ¿no? Y la masa vemos que es de un cuerpo, es la misma en cualquier parte del mundo e inclusive en cualquier parte del universo, porque la cantidad de materia no va a cambiar. El volumen es simplemente el lugar en el espacio, la cantidad de lugares en el espacio que ocupa una determinada masa. ¿El peso qué es? El peso es la acción que ejerce la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. O sea, es la acción que ejerce la gravedad sobre la masa.
Y eso sí va a variar en dependencia del lugar donde se encuentre un objeto. Por ejemplo, sabemos que en la Luna, que no hay mucha gravedad, un objeto pesa muchísimo menos que en la Tierra, ¿ya? O por ejemplo, Marte u otros planetas tienen diferentes gravedades, las sustancias van a pesar más o menos, en dependencia de la fuerza de gravedad que tiene. O sea, miren, la materia no cambia de un objeto, pero el peso sí puede cambiar en dependencia del lugar, especialmente si es fuera de nuestro planeta que se encuentre ese objeto. Otra propiedad intrínseca de la materia es la porosidad, que es la capacidad de un objeto de tener poros entre sí y generalmente de permitir que otra sustancia entre en el objeto. Por ejemplo, agua. Por ejemplo, digamos una esponja es bastante porosa, permite que el agua ingrese a su estructura. Otra es la inercia, que es la propiedad por la que todos los cuerpos tienden a mantenerse en estado de reposo o en estado de movimiento. Otra es la impenetrabilidad, es la imposibilidad de que dos objetos, dos cuerpos distintos, ocupen el mismo espacio al mismo tiempo. Algo que sabemos que no se puede. Y la elasticidad, que es la capacidad de un objeto para cambiar su forma cuando se aplica una fuerza. Y luego, pues, cuando se deja de aplicar la fuerza, regresar a su forma original, como por ejemplo un elástico, ¿no? Yo puedo estirar un elástico, le suelto, regresa a la forma original. Pero si yo sobrepaso un límite y le deforma el elástico, ya no llega a lo original que estaba. Tengo propiedades específicas o intrínsecas que son a través de las cuales yo puedo diferenciar a la materia. Es decir, que cada objeto, cada sustancia va a tener esas propiedades, pero en diferentes niveles, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la dureza. Dureza es la resistencia que presenta un sólido a ser rayado. Así yo tengo cuerpos que son blandos, que tienen poquita dureza, y cuerpos que son muy fuertes, que tienen una dureza bien grande. Los cuerpos blandos son aquellos que pueden ser rayados. Por ejemplo, dice, el mineral talco es el objeto que se conoce que es el más blando en la naturaleza. Cualquier cosa lo puede rayar, una uña, ¿sí? Y lo más fuerte que se conoce en la naturaleza, lo que tiene el mayor nivel de dureza, según esa escala, es el diamante. Vemos que el diamante puede rayar todo, pero nada raya un diamante. Por eso, para cortar un diamante necesito otro diamante y mucha fuerza. La maleabilidad es la propiedad por la cual los metales pueden ser transformados en láminas. Así tenemos, por ejemplo, metales que son muy maleables, que pueden ser láminas súper finas, como el oro súper maleable, o por ejemplo, láminas de aluminio, de cobre, de latón, ¿ya? En cambio, hay compuestos que no son maleables. Yo no puedo hacer una lámina de azufre, por ejemplo, ¿ya? La ductilidad es la propiedad de los metales para transformarse en alambres o hilos. Entonces, por ejemplo, el hilo de cobre que está en un alambre, ¿no? Hilo de oro, de plata. Asimismo, hay objetos que no pueden ser transformados en hilos, como por ejemplo les decía el carbono. ¿Cómo hago un hilo de carbono? No se puede. La tenacidad es la resistencia que ofrece un cuerpo para romperse o deformarse cuando se les golpea. Vemos que hay cuerpos tenaces que ofrecen mucha resistencia a ser rotos y objetos poco tenaces, o sea, muy frágiles, es la fragilidad lo que está siguiente, que es la tendencia a romperse o a fracturarse. Otra es la densidad, es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Igual tenemos objetos que tienen diferente densidad. Por ejemplo, decimos el aceite es menos denso que el agua. Por eso, cuando yo mezclo aceite y agua, el aceite se va arriba y el agua se queda abajo, ¿cierto? Otras propiedades que yo puedo igual utilizar para diferenciar a los objetos son el punto de ebullición, que es el punto al cual se pasa del estado líquido al estado gaseoso. El punto de fusión, que es el punto en el cual se pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces, conociendo el punto de fusión de un compuesto, o sea, de una sustancia, yo puedo decir, ya, esa sustancia es tal cosa, ¿sí? Y la solubilidad es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra, a una temperatura determinada. Es algo que también es objeto de nuestro estudio y lo vamos a ver después. Ahora, pues de una manera muy rápida, nosotros sabemos que para el estudio de la química, nosotros hacemos uso de ciertas magnitudes y unidades de medida.
Las principales que vamos a nosotros ver, aquí tenemos algunas, ¿ya? Como unidades de masa, de longitud, pero las principales son estas. Principales unidades de masa. Es el kilogramo, ¿ya? Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿ya? ¿Qué más? El gramo, sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, ¿sí? Miren la relación que existe. También un miligramo tiene 1000 microgramos y un microgramo tiene 1000 nanogramos. Miren que el nanogramo es la milésima parte del gramo, la millonésima parte del miligramo y la mil millonésima parte del gramo. O sea, es lo más pequeñito que podemos tener. Otras unidades de medida que a veces se tienen respecto a la masa, por ejemplo, tenemos la tonelada métrica, entre otros. Lo que vamos a utilizar también son unidades de volumen. Tenemos, por ejemplo, la básica es el litro y el mililitro, son las básicas. Tenemos un litro, tiene 1000 mililitros, ¿ya? Pero también tiene 10 decilitros o 100 centilitros, que son otras unidades de volumen que, bueno, no se utilizan tanto. Ahora, un mililitro es igual de decir que un centímetro cúbico, que se le representa así como tenemos aquí cm al cubo o también como cc. Y también es importante conocer que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Ahora, existen otras medidas que no corresponden al, perdón, al sistema métrico, que más corresponden al sistema inglés. Por ejemplo, tenemos la libra. A veces compramos comestibles, ¿no? Por libras. Y sabemos que una libra tiene 453.6 gramos. Redondeando decimos 454 gramos. ¿Ya? Así podemos hacer las transformaciones. Ahora, un kilo, o sea, no es kilogramo, sino kilo en medida inglesa, tiene 2.2 libras. ¿Ya? Y también algo que utilizamos bastante es la onza líquida, especialmente para los aceites. ¿Ya? Decimos que una onza líquida contiene 29.57 mililitros. A veces redondeamos y decimos 30 mililitros. Entonces, cuando vamos a la farmacia y compramos una onza de aceite, estamos comprando 30 mililitros de aceite. Hay otras medidas que también se tiene, por lo que son más tradicionales. Por ejemplo, decimos una cucharadita corresponde a 5 mililitros, o sea, la cucharada de postre, quiero decir, ¿sí? Es 5 mililitros. Una cucharada, que sería la cuchara sopera, tiene 15 mililitros, ¿sí? Y un mililitro contiene entre 18 a 20 gotas, en dependencia de la densidad del líquido. Si es un líquido más líquido, o sea, menos denso, son 20 gotas. Si es un líquido más denso, podrían ser inclusive 16 a 18 gotas. Entonces, compañeros, esta es la primera parte del estudio de la química, la unidad 1. Espero pues que me hayan entendido. Y para cualquier pregunta, cualquier duda, pueden consultar su módulo o contactarse conmigo para eh, poderles ayudar con esto.